Bienvenidos y bienvenidas a esta su formación bíblico-existencial, donde compartimos con ustedes este misterio de la revelación en la palabra de Dios, compartiendo la epístola a los filipenses en el capítulo 2. Y vamos a disponernos para que ese mismo espíritu que inspiró la palabra hoy nos inspire para poder comprenderla y asumirla en las vidas de nuestras comunidades, que seamos capaces de abrirnos, de estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra como María, y así ser los discípulos misioneros en salida y sinodales que espera de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 2, epístola a los filipenses. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmen mi alegría teniendo un mismo sentir y un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagan nada por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así pues, queridos míos, que la misma manera que han obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con sumo cuidado por su salvación, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en ustedes el querer y el obrar. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Hagan que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo serán mi orgullo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aunque mi sangre se derrame como liberación sobre el sacrificio y la ofrenda de su fe, me alegro y congratulo con ustedes. De igual manera, también ustedes alégrense y congratúlense conmigo. Espero en el Señor Jesús poder enviarles pronto a Timoteo, para verme también yo animado con sus noticias, pues a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por los intereses de ustedes, ya que todos buscan su propio interés y no el de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha estado conmigo al servicio del Evangelio. A él pues espero enviarles tan pronto como vea clara mi situación, y aún confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto. Entre tanto, he juzgado necesario devolverles a Epafrodito, mi hermano,
colaborador y compañero de armas, enviado suyo y encargado para atenderme en mis necesidades, pues estaba añorándolos a todos ustedes y angustiado porque se han enterado de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo y a la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo tristeza sobre tristeza. Así pues, lo envío inmediatamente para que viéndolo de nuevo se llenen de alegría y yo quede aliviado en mi tristeza. Recíbanlo pues en el Señor con toda alegría y tengan estima a hombres como él, porque por la obra de Cristo ha estado a la muerte, arriesgando su vida para compensar la ausencia de ustedes en servicio mío. Muy bien, este capítulo 2, como todos estos capítulos, están llenos, recordemos, de unas exhortaciones para una comunidad. Todas las cartas de Pablo surgen como respuesta a unas situaciones de vida de la comunidad, a unas situaciones que tienen que resolverse. En este caso, dice el versículo 1 del capítulo 2, así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo. En nombre de Cristo significa como Cristo. Si hay una exhortación que se les ha dado como Cristo mismo, en nombre de Cristo, un estímulo de amor, es decir, la exhortación de Cristo, la llamada de Cristo, es siempre un estímulo de amor. Por eso, en la vida cristiana, el amor es lo más importante, es lo fundamental. Un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu. Entonces vemos exhortación en nombre de Cristo, como Cristo, que es estímulo de amor y es comunión en el Espíritu, en una entrañable misericordia. Está diciendo en unas pocas palabras cómo se desarrolla la vida de un creyente, de un seguidor de Yoshua. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla, dice, porque ha sido exhortado en nombre de Cristo, primero. O sea, ha tenido una exhortación como Cristo mismo, en nombre de Cristo. ¿Cómo? Segundo, un estímulo de amor para vivir en el amor. Tercero, una comunión en el Espíritu y una entrañable misericordia. Esa es la forma de vida de una comunidad. Como Cristo, en el amor, en la comunión, en la misericordia. Por tanto, dice, colmen mi alegría teniendo un mismo sentir. Entonces, ¿cómo en una comunidad se puede tener un mismo sentir? Cuando lo que ilumina esa comunidad es una idea única, el sentir de Jesús, el deseo de Jesús, que es deseo por la vida del reinado de Dios, un mismo sentir. Es más, un mismo amor y un mismo ánimo. Es decir, comunidades, en este caso en Filipos, llamadas a vivir en la unidad de el sentir, la unidad en el amor, la unidad en el ánimo, buscando todos lo mismo. Ya uno puede ir evaluando nuestras comunidades, si donde yo participo realmente estamos animados por esa exhortación en nombre de Cristo. ¿Qué estamos realmente haciendo? Dice, por lo tanto, como una comunidad evita no caer, cómo evita salirse de esa senda, sesgarse del camino de Jesús.
no hagan nada por ambición, no hagan nada por vanagloria, ni la ambición ni la vanagloria. Es decir, no se estén buscando a sí mismos, que nos aplaudan, que nos alaben, que digan que hice, etcétera, etcétera, sino con humildad. Es decir, ya suma otra cosa, la exhortación como el Señor, vivir como Jesús, el estímulo del amor, la vida en la comunión en el Espíritu y tener, dice, la misericordia. A eso le suma la alegría y ahora la humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Acaso Pablo está llamando a que tengamos sentimientos de inferioridad respecto a los demás? No está en esa línea. Recordemos que Pablo está pensando en el concepto del cuerpo de Cristo. La totalidad es mayor que una parte. Cuando dice vean a los demás como superiores a ustedes mismos, consideren superiores a uno mismo, es que consideremos la comunidad, el cuerpo, que es cuerpo del Señor, como superior a mí mismo. En otras palabras, yo estoy llamado a vivir como cuerpo, no de manera individualista, en solitario, como cuerpo. Vivan, por lo tanto, dice, como entendiendo a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás, el del cuerpo de Cristo. Entonces uno también puede ver hoy, si en nuestras comunidades estamos buscando el interés de la comunidad como cuerpo, o siempre busco mi interés en el grupo que estoy, en la pastoral que estoy buscando mi interés o el de todo el cuerpo. Entonces también hay que entender algo: cada parte del cuerpo es un sistema en sí mismo. Por ejemplo, las manos tienen su propio sistema de movimiento, de nervios, de irrigación. Los pies, la cabeza, los órganos, cada uno tiene su sistema, pero todos, aunque sean sistemas que tienen su propia forma, forman un solo cuerpo en armonía. Por eso en la iglesia los distintos grupos, que son sistemas distintos, han de trabajar en armonía con toda la comunidad. No pueden sustraerse, porque entonces no estamos en ese vínculo de comunión en el Espíritu. Además dice, sin buscar el propio interés, sino el de los demás, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué? Podemos tener entre nosotros como comunidad los sentimientos que yo tengo. Mi sentimiento hacia ti, hacia ti, hacia ti, hacia ti. Mis sentimientos, o sea, ¿cómo son mis sentimientos de aceptación, de negación, de aprehensión, de rechazo, de juicio, de aprovechamiento, de miedo? Entonces, podemos tener muchos sentimientos en la comunidad, pero la recomendación que da Pablo es tajante. Tengan entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? No son los que están allá afuera, son los que forman parte de la comunidad. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué significa esto? Es decir, teniendo en nosotros, colmando nuestras vidas del mismo pensamiento de Jesús. Pero bueno, ¿cómo podemos saber cuál es el pensamiento de Jesús? Dice, mi deseo siempre es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era el sentimiento de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El Padre siempre, amor, misericordia, compasión, ternura. Por lo tanto, los sentimientos de Jesús son
de amor, de compasión, de ternura, de comprensión, de no juicio, de no condena, de no señalamiento, los sentimientos de Cristo. Entonces lo que está diciendo es, tengan en la comunidad todos, no algunos. No está diciendo a los presbíteros, a los religiosos, a las catequistas, no, a todos. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, para ilustrarnos, aparte del principio que habla que los sentimientos de Cristo son amor, comunión en el Espíritu, misericordia, alegría y humildad, nos lo va entonces a desarrollar a través de un himno que probablemente él conocía y que pues lo utiliza para esta carta. Dice, ¿cuál es la forma de desarrollar en la vida los mismos sentimientos de Cristo? Dice, el cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios. Entonces mucha gente dice, lo que pasa es que él se despojó de la divinidad. Él no podía despojarse de la divinidad, porque él es lo que es. Tú no puedes despojarte de la divinidad. Tú puedes ocultar la divinidad. ¿Ve? Ocultarla. Entonces lo que pasó Jesús fue que él, dice, asumiendo la humanidad, en cierta forma como que ocultó la divinidad. Pero resulta que es la misma experiencia que nosotros tenemos. Nosotros somos también de condición divina. Somos hijos reales de Dios, imagen y semejanza suya. Y en nuestra experiencia humana queda ocultada. No se nos ve con los ojos. La condición de divinidad nuestra, tenemos o participamos de la misma vida divina, queda como escondida en la vida humana, porque la vida humana se capta con los ojos, con los sentidos, y esa parte divina no la puedo ver. Por eso cuesta tanto escuchar a Jesús decir, y para muchos más todavía, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, etcétera. Cuando cada vez que lo insiste con el más insignificante, con el que entró a pedir dinero, con el que estaba borracho en el templo o en un zaguán, con el drogadicto, con el asesino, ese que para mí es insignificante, allí estoy yo. Y a ese, lo que le hagas, me lo haces a mí. Es ese sentido, que en la condición humana, la divina está como oculta, que con los ojos humanos no se puede ver, solo con el corazón. Entonces fíjense, dice, no codició ser igual a Dios. Aquí nos está haciendo referencia a Adán. Adán, siendo hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios, quiso igualarse a Dios. ¿Cómo? Quiso él definir lo que era bueno y malo. No que Dios le indicara que era bueno y malo, sino él quiso saber por sí mismo y decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Por eso comió, dice, del árbol, del fruto del árbol del saber, de la ciencia del bien y del mal. Es decir, está diciendo Pablo que Jesús, nuevo Adán, es todo lo contrario al primer Adán. El primer Adán quiso igualarse a Dios, decidiendo no lo que Dios le dijo, sino lo que él quería decidir. Mientras que Jesús, de condición divina, sabiéndolo, se esconde en la humanidad y decidió hacer lo que Dios le decía, seguir la voluntad plena de Dios. Es más, dice, esto es lo que tenemos que vivir nosotros. O decidimos hacernos como Dios, pero según el mundo, o vivimos como Jesús, según el Espíritu. Son las dos elecciones. O elijo vivir según el Espíritu, o elijo vivir según el mundo. Si elijo vivir según el mundo, elijo yo decidir
mi vida, entre comillas. Yo decidir lo que es bueno y malo para mí o para los demás. Mientras que si elijo vivir en el Espíritu, entonces yo sigo la voluntad de Dios, lo que Él me dice. Esa es la gran diferencia, ¿no? Además dice, se despojó a sí mismo, tomando la condición de humanidad, de esclavitud, asumiendo semejanza humana, o sea, se hizo plenamente de porte hombre. En ese porte hombre no se veía la divinidad. Y podemos ver, por ejemplo, cuando dicen que Jesús era comilón y borracho. Lo llamaron comilón y borracho, amigo de pecadores y de malas mujeres. Porque ¿qué estaban viendo? Estaban viendo con los ojos. Que veía un hombre que iba a la fiesta, que hablaba con todo el mundo, que se relacionaba con las mujeres, incluso de mal vivir, hablaba con ellas, sin el miedo a quedar impuro. Y parece que le metía al vino bien, era fuerte, ¿no? Entonces decía que era un borracho y que comía bastante, comilón. Es decir, la apreciación que tienen de Jesús, según los ojos, impide ver lo que hay en Él realmente, lo que Él realmente es. Pues de la misma manera hoy pasa lo mismo. Lo que hay en cada persona es un hijo de Dios, una hija de Dios, que comparte la misma vida divina, como dice Lumen Gentium 40. Y la visión de los ojos impide ver eso. Entonces veo a un comilón, a un borracho, amigo de malas mujeres o amiga de malos hombres, etcétera, etcétera. Y comienza el mundo del juicio, de la condena. Y fíjense, el mundo del juicio, entre más grave es en una persona, más impide que la persona pueda ver al Hijo de Dios en el otro, al hermano en el otro, al santo en el otro. Es más, dice el texto, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Adán fue un desobediente, el primer Adán. Dice, este nuevo Adán es obediente hasta la muerte, siempre obedeció a Dios. Y una muerte de cruz, una muerte de malvados, de pecadores, era la peor muerte que podía recibirse. El peor castigo era la cruz. Y dice, es más, dice, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre. Hay una teología que se llama abajamiento y exaltación. Él se llevó el anodamiento y Dios lo exalta y le da, dice, el nombre sobre todo nombre. O sea, el nombre de Señor, el nombre sobre todo nombre, ¿no? Para que el nombre, otra vez repite el mismo nombre, para que el nombre de Jesús, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Nosotros pensamos o entendemos lo que entendemos, pero en aquel momento doblar la rodilla ante alguien era reconocerlo Señor de mi vida, dueño de mi vida. Es decir, cuando una persona doblaba la rodilla ante otro, ante el emperador por ejemplo, estaba diciendo, tú eres mi dueño, haz con mi vida lo que quieras, mi vida es tuya. Lo que está diciendo aquí es esto. Por esa razón, dice, le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda persona le reconozca dueño, Señor, en los cielos, en la tierra y en los abismos, en todos lados, sin excepción. Y toda lengua, mire, está el arrodillarse, el reconocer que Él es dueño y que voy a hacer lo que Él me dice. Y en segundo, que con la lengua se proclame, se confiese que Cristo Jesús es el Señor, el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Es decir, reconocer a Jesús como Señor permite que la gloria de Dios, es decir, que Dios sea manifestado de manera real. En otras palabras,
cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor, Jesús me va a mostrar quién es realmente el Padre. Es decir, me va a hacer ver la gloria de Dios, su manifestación. Pero no solo eso, yo al creer también voy a dar gloria a Dios, porque voy a manifestar a Dios como realmente es, no como lo dice el mundo, no como lo ofrece el mundo. El Dios del miedo, el Dios del castigo, el Dios de la huida, el Dios de la defensa, el Dios del ataque. No, sino como el Dios que Jesús muestra, con suma humildad, amor, dice, y misericordia, alegría y humildad. Por eso, cuando con la rodilla mostremos, doblemos rodilla, diciendo que Él es nuestro Señor. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque mucha gente dice, yo he estado doblando rodillas, pero para que el Señor haga lo que yo quiero que haga. Estoy doblando rodillas para decirle, Señor, haz esto, que necesito esto y concédemelo. El texto aquí dice, no, doblo rodilla para yo hacer lo que Él me diga. No es para decirle a Él lo que yo quiero que haga. Es lo que decía San Agustín cuando habla del culto. Dice, vamos al culto, cultus, no para cultivar a Dios, sino para dejarnos cultivar por Él. Oramos, doblamos rodilla para hacernos más conscientes de su voluntad. Y decirle, tu voluntad es mi voluntad. Tú eres mi Señor. Y así manifiesto a Dios. Manifiesto al Dios amor, al Dios misericordia, alegría, compasión y humildad. Así pues dice, queridos míos, versículo 17, de la misma manera que han obedecido siempre. Entonces, aquí la palabra es este verbo, obedecer, es fundamental. Así pues, queridos míos, de la misma manera que han obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. ¿Sí? Obedecido. Trabajen con sumo cuidado por su salvación. Es decir, trabajen, no está diciendo gánense la salvación, sino trabajen con sumo cuidado por su salvación. ¿Qué significa la salvación? Una vida abundante, una vida plena, una vida dichosa, una vida en reino. Trabajen para poder vivir eso. ¿Y cómo se trabaja? Por lo que dijo anteriormente, viviendo la exhortación en el nombre de Cristo, en el estímulo del amor, en la comunión en el Espíritu y en una entrañable misericordia. ¿Sí? Abiertos a la salvación. Solo cuando vivo así, vivo una vida plena. Si no vivo en el amor, si no vivo en la compasión, si no vivo en la misericordia, es decir, si vivo juzgando, condenando, guardando resentimientos, no estoy trabajando en la salvación, no estoy viviendo salvación, no estoy viviendo vida abundante, vida verdadera, vida plena. De tal manera dice, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en ustedes el querer y el obrar. ¿Quién es el que salva? Es Dios. Es Él el que realiza en ustedes el querer y el obrar. ¿Cuándo? Cuando doblo rodillas ante Él. Cuando acepto que Él es mi Señor y acepto vivir según su palabra, según su voluntad. Entonces esa voluntad y esa palabra nos va llevando a todo obrar, a todo hacer, a toda la vida. Hagamos por lo tanto todo, dice, sin murmuraciones ni discusiones. Miren que si hay algo que es terriblemente doloroso y terriblemente dañino para la unidad de la iglesia, para la unidad de la vida cristiana, para la vida en salvación,
es la murmuración y las discusiones. Y hemos aprendido, porque eso lo aprendemos del mundo, no del espíritu, que la murmuración, no, a veces que hablo de alguien por ahí, una cosita, no, a veces que digo algo, eso es murmuración. Y la murmuración nos quita la libertad, porque nos quita el amor, porque nos quita la paz. Y ya no estamos en vida eterna, ya no vivimos salvación. Entonces, eviten, ¿sí? Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada. Fíjense, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Dice en el versículo 15, va a decir, es que quien vive de murmuraciones y discusiones no ama. Quien vive de murmuraciones y discusiones no está viviendo según la exhortación del nombre de Jesús, ni vive la comunión en el Espíritu, ni vive la misericordia. Por lo tanto, no vive como hijo de Dios. De ahí porque dice, para que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios. No murmuren, no discutan, para que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa. Una generación perversa y depravada. Se ha pervertido. Porque esta generación, o cada generación, es una generación llamada al amor, a vivir el amor, a vivir la humildad, a vivir la comunión en el Espíritu, a vivir en el nombre de Jesús, a vivir la alegría. Cuando esto no lo vive, lo degenera y se degenera. Cuando no se vive esto, esa generación se degenera, queda como depravada. Entonces, en medio de una generación, dice, degenerada, depravada, perversa, ustedes brillan como estrellas en el mundo. Esta frase la va a tomar San Juan Crisóstomo en su catequesis mistagógica número 5, cuando va a decir a los bautizados, ustedes son como las estrellas del cielo. En aquella época no había luz eléctrica. De día te guiabas por el sol, de noche con la luna y las estrellas. No las puedes tocar, dice, pero te conducen en el camino. Ustedes son como las estrellas del cielo. Esto mismo es lo que dice aquí. Ustedes, dice, brillan en medio de la cual, en medio de este mundo pervertido, dice, y depravado, ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Claro, es que si vivimos siguiendo el nombre de Cristo, si vivimos en el amor, en la comunión en el Espíritu, en la misericordia, en la alegría, en la humildad, aceptando a Jesús como Señor, entonces mostraremos en alto la palabra de vida. Es decir, una palabra que da vida, una palabra que nos da vida, que nos saca de la muerte, del desamor. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Esa palabra de vida es la que saca a la humanidad pervertida, perversa, del desamor. ¿Dónde está la perversión? En el desamor. Entonces el cristiano, el creyente, como una estrella brillante, como una lámpara brillante en el mundo, lleva la palabra de la vida, que saca a la gente de la muerte. Así, en el día de Cristo, serán mi orgullo, ya que no habré corrido ni me he fatigado en vano.
no he hecho por gusto lo que he hecho. He trabajado con amor y lo han aceptado. Y ya dice, de tal manera, y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de su fe. Está hablando de lo que se llama el culto espiritual. El culto espiritual. ¿Qué es el culto espiritual? Aquello que Jesús dijo un día, los auténticos adoradores se darán cuenta que Dios es espíritu. Y que por lo tanto el auténtico culto es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? En el Espíritu Santo, en el espíritu del amor y en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Entonces el auténtico culto es una vida en el amor que se desarrolla con los mismos sentimientos de Cristo. Ese es el culto existencial. Sin ese culto, todos los demás cultos quedan vacíos. Se quedan como un aparato ritualista. El culto existencial es fundamental. El culto de la vida, el culto del amor que se desarrolla con los mismos sentimientos de Cristo. Por eso, desde la antigüedad se decía y se dice que el amor perdona multitud de pecados. Es decir, el amor te saca del error, porque amor y verdad van juntos, y te saca de ese error hacia la verdad. Te hace libre. El amor cubre multitud de pecado. De tal manera dice que esa será la ofrenda de su fe. Me alegro y congratulo con ustedes y ustedes conmigo. Alégrense conmigo. ¿De qué? De poder vivir los mismos sentimientos de Cristo. Aquí el centro es no olvidar que estamos llamados a vivir los mismos sentimientos de Cristo. Y en la parte final de la carta dice, ya hacia el 19, espero en el Señor Jesús poder enviarle pronto a Timoteo, ¿sí? Para verme también yo animado con sus noticias, para saber de ustedes. A Pablo le interesa la comunidad, le interesa saber de la comunidad, saber cómo están, cómo está el otro, sus noticias. Pues a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por los intereses de ustedes. Fíjense, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Y también dice la de Timoteo. Los intereses de ustedes, los intereses de la comunidad, los intereses de la iglesia, del cuerpo total. Entonces, esto nos puede hacer ya ver que muchas veces nosotros participamos de una comunidad cristiana, católica, pero yo voy a cumplir un precepto, yo voy a mi celebración, yo voy a mi misa, a mi sacerdote, pero no tengo ningún interés con la comunidad. No me interesa para nada nadie. Es más, a veces hasta lo hacemos con mucha vanagloria. Yo no voy a la iglesia por la gente, yo voy por Dios. O sea, está contradiciendo totalmente la revelación, porque el auténtico cristiano le importa los intereses de la comunidad, los intereses de los otros. Por eso, desde el principio, los cristianos nunca vivieron solos. Los cristianos no pueden vivir la vida cristiana solos. Se vive en comunidad. El cristianismo nació de Israel, que es también una comunidad, la Cajal, que Dios convita, hace llamada, Dios invita a hacer comunidad, la Cajal. Así en Jesús hace la nueva Cajal, pero es para vivir como comunidad. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos unos desfases. Es que a mí me gusta mi bautismo privado. No entiende la comunidad. Es que yo quiero mi boda privada. No entiendo la comunidad. No me interesa la comunidad. Y no es que las personas sean malas, es que hemos enseñado mal. No hemos enseñado la importancia de la comunidad diocesana, de la comunidad universal, de la comunidad parroquial. Nuestra comunidad parroquial, esta comunidad es cuerpo también de Cristo. Dice el texto también, además de esto,
pues a nadie tengo que se iguale esa preocupación, ya que todos buscan su propio interés. Dice Timoteo, lo mando porque él está pensando en el interés de todo, pero la mayoría solo busca su propio interés y no el de Cristo Jesús. Lo que pasa es que el interés de la comunidad hay que entenderlo como el interés de Cristo Jesús, y por eso hay que iluminar la comunidad desde el interés de Cristo Jesús, la cabeza. Puede que una comunidad tenga el interés de salir adelante en la situación económica difícil que hay, pero el interés está en buscarlo cada uno por su lado. Entonces desde Cristo se le ilumina que es en la comunión, en la vida comunitaria, en el compartir de bienes, cómo se soluciona el problema, según el interés de Cristo, no el personal. Además de esto, dice, en este sentido, ustedes conocen su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre, ha estado conmigo Timoteo, al servicio del Evangelio, al servicio de la vida de Jesús en ustedes. Eso es el Evangelio, la vida de Jesús, sus palabras y obras que tienen que encarnarse en nosotros hasta convertirnos en evangelio viviente. Entre tanto, he juzgado necesario, dice, devolverles a Epafrodito, mi hermano, que también trabajó duro, pero que se ha enfermado, casi muere, y he sabido de su preocupación. Entonces, ahora que ya se curó, que Dios, dice, le dio la gracia, se compadeció, ahora se los envío sano para ustedes. Y él se compadeció no solo de él, también de mí, dice Pablo. Y por eso, para que no tuviera tristeza, Epafrodito está vivo y ahora se los mando, está en salud. Así pues lo envío inmediatamente, para que viéndolo de nuevo se llenen de alegría y yo quede aliviado en mi tristeza. ¿Qué está procurando Pablo para la gente? Alegría, pero una alegría que viene del encuentro del Señor. No es el mero hecho de que se salvó Epafrodito, que se curó, sino que Dios ha actuado en él, y por tanto la alegría viene de la actuación del Señor, de la vida de Dios en nosotros, de las acciones de Dios en nosotros, porque por obra de Cristo ha estado a la muerte, arriesgando su vida para compensar la ausencia de ustedes. Es decir, él vino de la comunidad de Filipos a trabajar por el Evangelio y casi muere, pero vino en nombre de ustedes. Ahora lo devuelvo sano y salvo en la alegría del Señor. Entonces vemos que la experiencia de la comunidad es una experiencia humana, pero irradiada toda y penetrada toda por la vida de Dios, por la vida en el Espíritu Santo. Y por eso es una comunidad llamada a vivir los mismos sentimientos de Cristo. Entonces vamos a dejarlo aquí para hacer la fase de preguntas, respuestas, opiniones, etcétera. Me llamó la atención algo importante en el asunto de seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? En esa apertura que todos hemos de tener, y recordando también que muchas veces lo que nosotros quizás decidimos, o más bien que decidimos, sino que nos vemos abocados a seguir o a obedecer, a veces llega a depender inclusive de las decisiones de otras personas. Entonces, independientemente de que si nosotros, no sabemos cuáles son las motivaciones de esa persona, si son intereses propios o no, pero a veces llega a notarse muy claramente que son intereses muy particulares. Sin embargo, a uno le toca a veces decir, tenemos que ir por aquí porque es así. Entonces, creo yo que desde la fe es la forma como uno puede ver a través de esa situación que Dios está conduciéndonos a su voluntad, porque me parece que es la única forma como uno puede tener como esa apertura y decir, aquí voy, entregada, sabiendo de que
quizás no lo veo humanamente, a mi parecer, como lo más correcto o lo que debería ser, pero me dejo conducir, me dejo llevar a través de la decisión de otra persona. Sí, alguien me decía, pero ¿cómo uno sabe cuál es la voluntad de Dios? Entonces decimos, es que el Espíritu Santo es el que nos muestra la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo dice, amor, alegría, paz, justicia, lo que es el reinado de Dios. El reino de Dios es amor, alegría, paz, justicia. Por lo tanto, la voluntad del Señor siempre estará llena de amor en lo que estoy viviendo. Que yo responda del amor. Que responda siempre en la comunión, en el Espíritu. Que responda siempre en la misericordia, en la compasión y en la humildad. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios ante un problema que tengo familiar? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que actúe con amor, que siga la exhortación en nombre de Jesús, que viva la unidad, la comunión en el Espíritu y una entrañable misericordia en la alegría y en la humildad. Ahí está la voluntad de Dios. Te enfermas, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la voluntad de Dios ante una enfermedad? Vivir el amor, que yo viva el amor, que viva la comunión, que viva la paz, la misericordia. ¿Me curo o no? Vivo lo que Dios quiere que viva, el amor. ¿Ves? Porque entonces es que la voluntad de Dios es que me enfermó, la voluntad de Dios es que me cure. No, va en mucho más profundo. Es que viva cada situación en su mismo amor, con los mismos sentimientos de Cristo. Bueno, Padre, acá en las redes hay una consultita de parte de Augusto Batista. Dice, pregunto, ¿cuál sería el sentido de vivir según el Espíritu o según el mundo? Si ha dicho siempre que todos al final se salvan por igual. El sentido es que recuerden que hay dos resurrecciones. La primera resurrección la vivimos aquí. Y la segunda resurrección la vivimos al final de la vida. Entonces, ¿cuál es la importancia? Para entenderlo, voy a hacer un ejemplo mejor. Un padre tiene un hijo y el padre le va a dar su herencia al hijo. El hijo sabe que tiene la herencia. ¿Qué diferencia hay en que el hijo ame a su padre, viva según el corazón del padre o no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la vida se volverá un cielo o un infierno aquí para esa relación. Entonces, Dios nos salva a todos, porque Cristo murió por todos, para salvarnos a todos. Y de hecho en la misa oramos por toda la humanidad. Dice, Cristo que salva a todos. Pero en este mundo estamos llamados a vivir la salvación, que es vida abundante, vida verdadera. Entonces, siguiendo la voluntad de Dios, vivo esa vida verdadera, esa vida alegre. Si vivo la voluntad del mundo, entonces pierdo la alegría y pierdo el amor. Fácil también. Una familia decide vivir según el Espíritu, según la voluntad de Dios. ¿Qué va a vivir? El amor, la misericordia, la comunión en el Espíritu, la voluntad de Cristo, la alegría y la humildad. Una que decide seguir el mundo va a vivir la pelea, el odio, las heridas, las rupturas. ¿Cómo se vive mejor? ¿Qué Dios quiere que vivamos mejor? Entonces, por eso, no por el hecho de que Dios nos ame y nos salve a todos, yo tengo que hacer lo que me da la gana y pues venga y goce y diviértase y vive la vida loca. Porque si lo hago así es que no he entendido el amor. Es como igual, un esposo ama entrañablemente a su esposa o viceversa. Entonces, como sé que me ama tanto, entonces voy a vivir la vida loca porque me ama tanto. No estoy viviendo el amor. Esa es la diferencia. Nosotros vivimos, y eso lo vimos ya en la carta a los Efesios,
cuando vimos el capítulo 2, cuando decíamos que Dios nos ha salvado a todos. Voy a buscarla para que lo recordemos. Ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio de los aires, según el mundo de los rebeldes, dice. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Juntamente, cabeza, cuerpo, juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Por gracia, dice. Y dice, por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús a la derecha del Padre. Ya. Es que ya estamos a la derecha del Padre en Cristo Jesús. Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y Cristo está a la derecha del Padre, ¿dónde estamos nosotros? Ya a la derecha del Padre. Eso es lo que está diciendo Él. Dice, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino de un don de Dios. Tampoco viene de sus obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Es decir, Dios me ha salvado gratis, por gracia, pero me llama por gratitud a su gracia vivir las buenas obras. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que una familia que vive entregada al Espíritu vive el amor, la alegría, la paz, la comunión. Y una familia que vive en el mundo vive desastres, infierno. Ahí está la diferencia. Y esto es abismal. Esto es abismal. Entonces todo esto es cuestión de amor. No, bueno, como ya Dios me salvó, ¿para qué portarse bien? Pero es que hay que vivir la salvación aquí. Porque Cristo vino a este mundo porque Dios quería que la salvación se diera ya en este mundo. Que todos sus hijos y hijas vivamos la vida dichosa. Entonces, si yo opto por el mundo, no voy a vivir la vida dichosa y no voy a vivir la vida del Padre, la voluntad. ¿Ven la diferencia? Bien, ¿alguien más? Bueno, yo creo que realmente la pregunta del hermano es el que por las redes viene relacionada con el hecho de que Pablo dice trabajen por la salvación. Entonces mira lo que usted dice, ya estamos salvados, ¿no? Entonces a lo mejor ahí es donde viene la confusión, porque si ya yo estoy salvado, yo lo único que tengo que hacer, si vivo como Cristo, es solo amar, ¿verdad? En esa medida en que yo me abra ese amor, como lo hablábamos hace un rato, que si yo no me siento amado, yo no voy a poder dar amor. Por más que yo quiera a mi hija, que quiera a mi madre, que quiera a mis hermanos de comunidad, si yo no siento primeramente ese amor, o sea, si yo no me siento amado por Dios, yo no voy a poder dar nada a nadie. Independientemente que se me diga todos los días, en la Eucaristía se me demuestre a través de la misma consagración y todo, en todo lo que es la Eucaristía se me diga que, y yo lo vea con mis ojos, que ya estoy salva, pero si no hago este acto, no doy este salto, como este salto de fe, como que no acepto ese encuentro, va a ser por gusto. Y yo creo que ahí es donde viene la confusión del hermano ese. Ajá, puede ser, claro, por ahí efectivamente. Entonces trabajen por la salvación. No es que te salve porque ya Dios nos salvó en Cristo, sino que me abra a la conciencia del amor que Dios me tiene. Abierto a la conciencia del amor que Dios me tiene, la salvación que Él tiene para mí, para toda la eternidad, la hago visible aquí y ahora. Es decir, la salvación futura de la que habla la iglesia se hace presente en el ahora.
como salvación de la vida, en el amor, en la alegría, en la misericordia, en la comunión, en la humildad. Hola, buenas noches. Bueno, solo para compartir algo que se ha hablado en el tema, muy importante, y siempre escucho esta frase, que Dios siempre quiere que todos se salven, pero ya estamos salvados. ¿Qué es lo que en la lectura de hoy veo que es la preocupación de los apóstoles, que no son más que aquellas personas que vivieron en esa época lo mismo que los que estamos aquí viviendo como discípulos de Cristo? O al menos ese es el deseo, la buena intención. Pero el Señor ya nos salvó. Sin embargo, lo que entiendo es que en este momento, que aún, digamos, no hemos llegado hasta la plenitud, que es el momento en que se dice pues que ya el cuerpo se desvanece pues en la tierra, ya fallecemos, morimos en el cuerpo, pues el espíritu no. Pero que mientras estamos aquí en esta experiencia, vivamos en abundancia, y que a pesar de que ya estamos salvados, escojamos vivir mejor, una vida mejor. Es decir, si yo puedo pensar, ya yo estoy salvado, cualquier persona que esté escuchando este programa dirá, bueno, entonces, pues yo puedo seguir siendo como yo quiero ser. El asunto es preguntarnos, hasta ahora, siendo como soy, ¿estoy viviendo eso que Dios quiere para mí, para mi vida? Esa es la pregunta que me hago, ¿no? ¿Es la forma que llevo de vida? O como yo creo que es Dios, o como yo pienso que debo comportarme o compartir en una comunidad, ¿es eso lo que Dios está diciéndome que ese es el camino por donde voy? ¿O será que tengo que mirar bien y observar cuál es la voluntad de Dios en mi vida de comunidad, en familia, etcétera? Entonces, todos estamos salvados, pero que podamos siempre escoger la abundancia y lo que Dios nos está ofreciendo. No darle la espalda a eso, sino mirar qué es lo que Dios me está ofreciendo. Como padre, yo soy madre de familia. Y dice la palabra que si Dios, siendo bueno, no le ofrece algo malo a sus hijos, ni nosotros, que no siendo, como dice, no perfecto, o pues al menos lo que creemos o interpretamos, que no somos divinos, que no creemos eso, pero esa impronta de Dios está dentro de nosotros. Y eso significa que nosotros tenemos esa capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo de compartir esa divinidad, ese amor que Dios nos ha dado con todos los hermanos. Entonces podemos escoger, no es ningún problema, simplemente que siempre tenemos que escoger aceptar vivir mejor como Dios nos los está ofreciendo, como dice la palabra. Bien, dice la carta a los Efesios que cuando comienza en el capítulo 1, que dice, por cuanto, versículo 4, nos ha elegido en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Es decir, nosotros existimos desde antes de la creación del mundo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos tal como Dios nos ha creado. Eso no ha cambiado nunca. Pero en el cuerpo, en la humanidad, no lo vemos, no lo notamos. Y por eso vimos la perversión. Dios quiere que todos nos salvemos. Es decir, que la salvación primitiva de siempre, que es ser hijos, no solo lo vivamos después de muertos, sino que lo vivamos ya ahora.
Por eso el interés, por ejemplo, de salvar a Israel de Egipto en el ahora, en la tierra. Por eso envió a Jesús al mundo, para que en este mundo viviéramos la condición de hijos. Porque en realidad vivir salvados es vivir la condición de hijos de Dios. Eso que ya somos, eso que éramos y lo seremos, pero que lo hemos olvidado. Y entre más opto por el mundo, más lo olvido. Entonces, la elección por Dios, la elección por el Espíritu, es abrirme y descubrir que soy tal como Dios me ha creado y que Él me ama infinitamente, porque me ama igual que a Jesús. Juan 17:23. Entonces, cuando descubro ese amor infinito de Dios, entiendo por qué Dios quiere que yo viva aquí esto, su amor. Y entonces me impulsa a que otros descubran ese amor y vivan salvados en este mundo. Que vivan la salvación en este mundo, vivan la vida de amor. Y por eso entonces la importancia de evangelizar, porque hay que ayudar a otros a que vean cuánto Dios les ama y que están llamados y todos llamados a vivir como amor. ¿Ven? Es decir, la salvación de siempre, que estaba antes de que el mundo fuera creado, nosotros vivíamos salvados en Dios, parte de Dios, en su Espíritu. Vinimos a este mundo y perdimos la vista, pero seguimos siendo tal como Él es. No hemos cambiado. Nuestro espíritu es el mismo espíritu, pero las condiciones humanas nos han hecho olvidarlo, lo que llamamos pecado original. Querer seguir un camino distinto al de Dios. Y entonces la voz de Dios, la palabra de Dios, nos lleva a descubrir que estando aquí somos lo que seremos. ¿Sí? Y que por tanto descubramos eso que somos, hijos de Dios, lo aceptemos, nos alegremos por ello y lo vivamos. Que vivamos aquí y ahora el ser hijo de Dios. ¿Cómo? Teniendo los mismos sentimientos de Cristo, viviendo con los mismos sentimientos de Jesús. Entonces, ¿cómo no complicarnos? Es muy fácil. ¿Que te hace complicado una cosa? Bueno, no te compliques. Entonces sigue solamente eso. Vive los mismos sentimientos de Cristo. ¿No quieres creer que estás salvado? No lo creas, pero lo estás. Porque no lo creas no significa que la verdad cambie. La verdad es verdad. Y Cristo murió y resucitó por todos. Esa es la palabra revelada. Si lo acepto, perfecto, la verdad sigue siendo verdad. Si no lo acepto, sigue siendo verdad. Ahora, si la acepto, esa verdad me hace libre. Porque entonces descubro que Dios me ha amado siempre, me ama siempre, nada me aparta de su amor. Y por lo tanto, acogiendo ese gran amor, descubro que debo vivir como amor ya aquí. Debo vivir lo que soy de verdad. Espíritu de amor, en el espíritu del amor, en el Espíritu Santo. Y que mis relaciones han de vivirse en ese espíritu de amor. Y por eso entonces la exhortación que decía el capítulo 2 al inicio, hay pues una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu y una entrañable misericordia. Eso no tiene que ver con esfuerzo humano. No, ese busquen o cuiden la salvación, o tengan cuidado, sumo cuidado por su salvación, significa ábranse a Dios. El sumo cuidado es lo que Jesús diría: velen y oren. Velen y oren. El sumo cuidado es estar abiertos al amor de Dios. Porque si me abro al mundo, entonces pierdo mi conciencia de salvación y ya no la vivo. Se me vuelve la vida un infierno. Bien, entonces pues, ¿alguna otra idea? Si no, cerramos entonces con una oración. Te damos gracias, Padre de bondad, por tu revelación, por decirnos que nos has salvado desde tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Creemos en tu resurrección, Jesús. Creemos que nos has salvado y que nos invitas ahora a vivir tus mismos sentimientos para ser estrellas luminosas en el mundo, para llevar tu luz de amor y compasión a todos y a todas.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, agradecemos su atención y le invitamos al próximo programa a esta misma hora. Mil bendiciones.